Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? Soy el profe de Economía Política para los que no vinieron la primera vez. Bueno, espero que la estén llevando lo mejor posible esta cuarentena que nos afecta a todos, pero bueno, nos tocó, nos tenemos que cuidar, espero que estén bien ustedes y los suyos. Cualquier problema que puedan llegar a tener, eh, no duden en consultar y vamos a ver de qué manera nos podemos ayudar entre todos. Bueno, espero que este formato de mandarles en video la clase les sirva, les aporte. Voy a tratar de hacerlo, aunque yo siempre las clases las doy con preguntas y respuestas y ahora le estoy hablando a un teléfono, pero bueno, vamos a tratar de que funcione. La primera pregunta que yo les había hecho es ¿qué es la economía política? ¿Qué es la economía política? Sería lo mismo que preguntarse qué estudia. Habíamos hablado en la primera clase que la economía trata de analizar lo que concierne a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en una determinada sociedad. Es decir, las formas en que una sociedad se organiza para producir, cómo distribuye esa producción y cómo llega, por lo tanto, a quienes finalmente la consumen. Luego vamos a ver los distintos tipos de producción, los distintos tipos de distribución y los distintos tipos de consumo. Eso es la economía. La ciencia política, como habíamos hablado también, se encarga del análisis del poder, básicamente. De qué manera se ejerce el poder de manera más democrática, de manera más autoritaria, cuáles son los canales por los cuales se expresa ese poder, cuánto participa la población, quién toma las decisiones. Son todas esas las preguntas que se hace la ciencia política. Bueno, la economía política es una mezcla de ambas, podríamos decir. Lo que trata de estudiar la economía política es la relación entre, como su nombre lo indica, la economía y la política. ¿Cuáles son las cosas que competen a ambas? Yo les había puesto un ejemplo en la clase. Les había dicho, por ejemplo, si un gobierno toma la decisión política de, por ejemplo, como se está discutiendo ahora, de ponerle impuestos a los más ricos, ¿eso va a tener consecuencias económicas o no? O la decisión política de la cuarentena. Vemos que tiene también consecuencias económicas. Lo mismo que decisiones económicas, por ejemplo, de las empresas de despedir gente, tienen consecuencias políticas, porque a la gente no le gusta que las despidan. Bueno, así varias relaciones que, conforme vayamos adelantando la clase, van a ir surgiendo. Entonces, para responder a la segunda pregunta, ¿con qué otra ciencia se relaciona? Bueno, recién nombré la ciencia política, nombré la economía. La sociología es fundamental para el estudio de la sociedad y ver cómo están distribuidas las diferentes clases sociales, los diferentes estratos sociales, cómo se agrupa la sociedad para producir, también es campo de la sociología. También es la historia, como vimos, por ejemplo, si arrancamos la clase con la transición del feudalismo al capitalismo. El capitalismo es el sistema en el que vivimos actualmente y es un producto histórico. La historia también es fundamental en la economía, sobre todo nosotros vamos a darle mucha bola en particular porque entendemos que el mundo tal cual es hoy es así porque hubo procesos históricos que conformaron el actual presente. O sea, para entender cómo es hoy, tenemos que entender cómo fue ayer. Y sobre todo también para poder transformar el mañana. Esas son las principales ciencias que se relacionan. Si ustedes encuentran algunas otras más, en el texto también lo tienen, lo pueden poner.
La otra pregunta es ¿cuándo surge? ¿Cuándo surge? Y surge en el periodo de la transición del feudalismo al capitalismo del que estábamos hablando. Y acá me voy a adelantar a la pregunta donde yo la llamaba la reflexión. Nosotros vimos en el cuadro comparativo que hicimos que en el feudalismo se producía fundamentalmente para consumir. Había familias que vivían, que estuvieron enteramente toda su vida en el mismo lugar, en el campo. Se reproducían incluso a veces entre ellos. Fabricaban su casa, su ropa, su comida. Y con su comida no es como nosotros que vamos al supermercado y compramos un paquete de fideos, no sé, algunas verduras y preparamos un tuco. No. O sea, si iban a hacer fideos, antes habían tenido que sembrar el trigo, cosecharlo, molerlo, hacer la harina, bueno, y todo el proceso. Entonces, los intercambios eran muy pocos. Prácticamente no había intercambios y los pocos que había eran mediante el trueque o en algunos casos utilizando dinero, pero era lo que menos ocurría, porque la mayor parte de las cosas que consumían las producían ellos mismos. En este momento histórico no tenía mucho sentido que haya una ciencia que estudie la producción, la distribución y el consumo, porque eso lo hacía cada familia. La economía del pueblo, por llamarlo de alguna manera, la definía cada familia, obviamente que siempre y cuando el señor feudal o el rey se lo permitiese, porque se quedaban con gran parte de los que ellos producían. Pero las familias no necesitaban saber cuánto valía el kilo de papas. Necesitaban saber cuántas papas necesitaban para alimentar a su familia durante un año. ¿Sí? Entonces, la economía era una cuestión de cantidad, no de valor. O sea, cada familia lo que tenía que hacer era calcular cuánta comida iba a necesitar, contar la parte que le iba a afanar el gobernante en ese momento y producir. ¿Sí? No le importaba saber cuánto valía algo porque no lo iba a comprar ni a vender. Entonces, la economía como ciencia surge principalmente cuando comienza a haber intercambios económicos. Cuando alguien fabrica algo no para consumirlo, sino para venderlo, o sea, para intercambiar con otra persona por otro bien. En principio eso se hacía poco, se llamaba trueque. Pero cuando la gente deja de producir para consumir y empieza a producir fundamentalmente para vender, ahí surge la pregunta de ¿cuánto vale? Preguntarse cuánto vale algo es lo mismo que preguntarse cuánto me corresponde de una cosa por otra. ¿Sí? Si lo pensamos en el trueque, ¿cuántas papas me corresponden por 5 naranjas? ¿Sí? ¿Cuántos kilos de papas por 1 kilo de naranja? ¿Sí? Si pongamos que la cuenta fuera, 2 kilos de papa valen 1 kilo de naranja, entonces ahí podemos empezar a darnos una idea de lo que es el valor. ¿Cuánto vale una papa? ¿Cuánto vale 1 kilo de papa? Vale medio kilo de naranjas. Más adelante vamos a ver cómo surgió el dinero, para qué sirve y qué es. No se los voy a spoilear ahora. Solamente esto lo contaba como para que quede claro que la economía como ciencia surge cuando surgen los intercambios económicos. Antes no tenía sentido. Entonces, cuando la sociedad se empieza a organizar e intercambiar entre ellas, surge la necesidad de saber cómo funciona eso y de darle una explicación. Los primeros que quisieron darle una explicación fueron los que nosotros vamos a ver como los teóricos de la teoría del valor. Nosotros en nuestras clases vamos a ver 3 principales. Por ahí es un tanto aleatorio poner a Smith, Ricardo y Marx como parte de la teoría del valor. Después vamos a ver por separado cada uno de ellos. ¿Qué es la teoría del valor? O conocida también como teoría del valor-trabajo. Lo que
se pregunta básicamente es ¿de dónde sale el valor? ¿De dónde sale el valor? Sería algo parecido a preguntarse ¿de dónde sale la riqueza? ¿Qué es lo que crea riquezas? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto ¿por qué vale más una mesa que la madera y los clavos con que se hizo la mesa? ¿De dónde sale ese valor? ¿Por qué si yo gasté 300 pesos, por ejemplo, en comprar la madera y los clavos, la mesa la vendo a 600? ¿De dónde salieron esos 300 valores extras? Perdón, esos 300 pesos extra de valor. Lo que dicen los teóricos de la teoría del valor trabajo, esto muy en general, después vamos a ver las diferencias entre ellos, es que el trabajo es lo único que crea valor. ¿Cuánto vale el agua? Les dejo este tiempo para que se lo pregunten. El agua no vale. Nosotros cuando compramos una botellita de agua en un kiosco, por ejemplo, estamos pagando el trabajo del kiosquero, la luz que gasta para la heladera, estamos pagando la botellita, estamos pagando el transporte, estamos pagando el trabajo de embotellarla. No estamos pagando el agua. El agua no tiene valor porque no es fruto del trabajo, lo mismo que el aire. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pagamos la factura de agua, no estamos pagando el agua. Estamos pagando el trabajo que costó sacar el agua de las napas o del río, purificarla y transportarla hasta la canilla de nuestros hogares. ¿Sí? Lo único que crea el valor, según estos teóricos, según Smith, Ricardo y Marx, es el trabajo. Después vamos a ver que cada uno de ellos entiende una cosa distinta por trabajo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué hizo que los 300 pesos que yo gasté en madera y clavos se transforme en una mesa de 600 pesos? El trabajo que le puse. ¿Sí? Cortar la madera, medir, volver a cortar, clavar, transformó lo que era un pedazo de madera en una mesa. Y eso vale. ¿Sí? Ustedes, igualmente yo ahí les ponía en el trabajo que investiguen, si pueden investigar un poco más y para completar mejor el trabajo, mucho mejor. La única pregunta que creo que me queda por explicar, me salteé, es sobre las relaciones de producción. Las relaciones de producción básicamente lo explica su nombre, relaciones de producción, o sea, cómo se relacionan las personas para producir. Entonces vamos a ver que las relaciones de producción, por ejemplo, si lo aplicamos al cuadro comparativo que hicimos entre feudalismo y capitalismo, vamos a ver que las relaciones de producción estaban relacionadas con el vasallaje. ¿Sí? El señor feudal tan generoso le permite al siervo o al campesino trabajar en la tierra que Dios le dio a cambio de que le pague una fortuna. Y entonces el campesino le debe como un favor, por decirlo de alguna manera, le tiene que rendir pleitesía al señor feudal y no puede irse de la tierra. Estaba el campesino atado a la tierra. Hoy las relaciones de producción son relaciones mercantiles. Alguien va y te paga para que trabajes en determinado lugar. Luego la clase trabajadora conquistó, por ejemplo, que estar en blanco, tener hora social, tener vacaciones. Pero bueno, muchas de esas cosas se están perdiendo y hay algunas formas de contrato que se parecen más bien a los inicios de la revolución industrial, donde te pagan al día. Si trabajas te pagan, si no trabajas no te pagan. Si tienes algún problema, ¿sí? Esas son diferentes formas de producción. Las relaciones de producción expresan eso. Para entender cómo se relacionan las personas en la producción, hay que ver quién es el dueño, quién trabaja y bajo qué acuerdo trabajan. ¿Sí? Esas son las relaciones de producción. Unas son las relaciones de producción en el feudalismo, otras son en el
capitalismo. Para seguir con la última pregunta, por si no quedó claro, ¿por qué surgen en ese momento? Y esto yo lo digo con mis palabras, pero ustedes cuando lo escriban, escríbanlo con las propias. Surgen en el momento donde empiezan los intercambios mercantiles, donde se cambia una mercancía por otra, preguntándose sobre cuánto vale algo. Antes no iba a surgir la economía porque no había intercambios, porque la gente fabricaba lo que iba a consumir. Entonces no era necesario bajo ningún punto de vista saber cuánto vale algo, ni saber cómo se va a distribuir, ni mucho menos saber cómo alimentar o cómo abastecer el consumo de más gente que la que vivía con uno. Entonces, la economía política surge como ciencia en la transición del feudalismo al capitalismo. Los primeros pensadores económicos los podríamos poner dentro del siglo XVII más o menos, pero en el siglo XIX surge más claramente. Adam Smith podríamos decir que es el padre de la economía política. Pero bueno, eso lo vamos a ver más profundamente en la próxima clase. Espero que este video les haya servido. Es la primera vez que grabo un video para dar una clase. Discúlpenme los errores que pueda cometer. Y bueno, espero sus dudas, sus preguntas. El trabajo me lo tendrían que entregar porque, bueno, venimos atrasados por lo que le conté como malentendidos. No le mandé antes el trabajo. Si puede ser para el lunes. Y ya les mando otro más para que hagan para el viernes. Bueno, espero sus preguntas, espero sus dudas y espero que este videito les haya servido para entender un poquito más de qué se trata. La próxima nos vamos a meter de lleno en la teoría del valor y vamos a ver qué dice Smith al respecto. Adam Smith, que es considerado el padre de la economía política. Bueno, espero que la estén pasando lo mejor posible en su casa. Cuídense y cuiden a los suyos también. Bueno, nos vemos la próxima.